dice que honres a tu padre y a tu madre, que no codicies, que no matarás ni robarás ni te harás imagen, y que tan solo a él adorarás. La Biblia dice que si su pueblo y le busca de corazón, si su pueblo se humilla. Como grato. Ese día Jesús me salió al encuentro y me miró a través de los ojos de un humilde pero entregado predicador. Según mi entendimiento, ese día había empezado mi proceso de vinculación al reino de los cielos y al propósito sobre mi vida. Sin embargo, aunque en mis recuerdos aparezca registrada esa fecha con acentuada particularidad, lo cierto es que el programa que Dios había destinado para mí llevaba 12 años de mi vida terrenal en curso. Dios nos eligió mucho antes de que pudiésemos siquiera ser conscientes de nuestra existencia, como lo anunció el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1, verso 4, donde leemos: desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Y su programa es para toda la vida, según dice la carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 6. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Esa es la más hermosa invitación a sentirnos tranquilos y confiados, sabiendo que hemos sido apartados para Dios. Porque antes de que viniéramos a este plano terrenal, ya el Señor, quien todo lo conoce, sabía que habríamos de amarlo y también había trazado el propósito para el cual nacimos. De principio a fin, nuestra vida está en las manos de Dios, sin importar lo que suceda en medio, desde nuestro nacimiento hasta nuestro final encuentro con Él. Vivimos en un continuo proceso de perfeccionamiento, de manera que podamos cumplir la tarea que nos fue asignada y que las virtudes que habitaban en Cristo sean reproducidas en nuestra vida. Lo más reconfortante es saber que, además de contar con su presencia activa en nuestras vidas, Dios nos prepara para que podamos desempeñar efectivamente nuestra misión y usa todo lo que nos sucede, sea bueno o no tan bueno, a favor de nuestra formación. Pero veamos algunos casos en particular. Por ejemplo, la vida de Moisés. Nació en el momento preciso en que el faraón egipcio de turno consideró que había demasiados hebreos y era posible que se revolucionaran y formaran un ejército capaz de derrotarlos, por lo cual ordenó a las parteras matar a cada varón que nacía. No obstante, como todos sabemos, Moisés fue puesto en una cesta de papiro preparada especialmente para que flotara en la superficie del río Nilo, donde la hija del faraón salía a tomar su baño a diario. Su nombre precisamente se debe a esa condición: Moisés, sacado de las aguas. La hija del faraón adoptó al hombre que luego se convertiría en el líder de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel. Ese era el mejor salvoconducto que le permitió mantenerse con vida y evitar que la orden del faraón acabara con su vida. Si Faraón quería exterminarlo, Dios lo llevó a su casa para que tuviera que criarlo. Fue enseñado en toda ciencia y arte, de modo que Moisés era, de lejos, la persona más preparada para el cargo. Su academia y su entrenamiento en tácticas de guerra le daban mérito humano suficiente para lograrlo. Pero para Dios, la preparación
apenas estaba comenzando. En ese punto de la historia, Moisés tenía un poco más de 40 años y estaba en la plenitud de su vigor, pero también en la de su altivez. Su carácter de mediador salió a relucir cuando vio cómo azotaban a uno de sus compatriotas y terminó matando al egipcio. Lo sepultó en la arena, creyendo que los testigos y el que estaba siendo azotado no dirían nada. Pero al siguiente día, cuando volvió a inmiscuirse en una riña entre hebreos, se enteró que había sido acusado ante el faraón y la orden de ejecución en su contra había sido emitida. Escapó al desierto y durante 40 años su vida fue diametralmente opuesta a lo que había sido. Vivió en medio de la aridez, desarrollando la paciencia que requeriría los últimos 40 años de su vida. El carácter mediador de Moisés sería crucial para cumplir la tarea para la cual Dios lo trajo a la vida, pero sería a la manera suya, de modo que su nombre fuera glorificado. Así es que cuando Moisés era ya grande, a los 80 años, fue notificado oficialmente del propósito que debía cumplir al servicio del reino de los cielos. En nuestras cuentas podríamos pensar que estando viejo, posiblemente no fuera tan capaz como cuando vivía en medio de la opulencia del palacio egipcio. Y efectivamente no lo era, pero en la medida que su incapacidad salía a flote, le daba espacio a la poderosa intervención divina. Ese fue un libertador que no empuñó un arma, pero vio cómo su enemigo era exterminado y recogía los frutos de la maldad con que había oprimido a su pueblo por más de 400 años. El libro de Deuteronomio, capítulo 34, versos 5 en adelante, nos cuenta que Moisés, el siervo del Señor, murió en la tierra de Moab, como el Señor había dicho. El Señor lo sepultó en un valle cerca de Bet-peor, en Moab, pero nadie conoce el lugar exacto. Moisés tenía 120 años cuando murió. Sin embargo, su vista era perfecta y era tan fuerte como un hombre joven. Qué hermoso saber que durante los 120 años que estuvo en la tierra, Dios estuvo al tanto de hasta el detalle más pequeño de su vida. También la vida de nosotros, desde que es formada en el vientre de nuestra madre hasta el día que descendemos a la sepultura, está bajo el cuidado de nuestro Padre. Posiblemente pensemos que los capítulos de nuestra vida en los que Dios se mantiene presente son aquellos en los cuales somos obedientes y hacemos todo lo que Él espera. Pero a decir verdad, en los que erramos, en los que sufrimos, en los que lo hacemos a un lado, también está. Dios estuvo con Abraham desde que fue gestado hasta el día en que reposó en Macpela junto a su amada Sara. Aunque hubiese mentido diciendo que era su hermana, o se hubiera llevado a Lot cuando salió de Ur, aunque la orden fuera que saliera únicamente con su esposa. Dios estuvo con David, vigilando su formación en el vientre para que sus cabellos fueran rizados y sus ojos hermosos. Lo acompañó en las noches estrelladas mientras lo escuchaba cantar y en las batallas más recias a las que fue enfrentado. Estuvo a su lado mientras miraba con deseo a la esposa de su soldado y cuando escribió la nota que ordenaba que lo dejaran solo para que muriera en la batalla. Estuvo cuando reunió todos los recursos para la construcción del primer templo que su hijo Salomón edificaría. Lo acompañó en las noches frías en las que buscó el calor de una concubina joven, porque la vida se le estaba yendo, y lo esperó al otro lado cuando su llama se apagó. Dios acompañó a Saulo a los pies de Gamaliel, mientras aprendía lo que después sería puesto a beneficio de todos nosotros. Pero también
cuando era inclemente, llevándose a los cristianos hasta los lugares donde eran ejecutados. Estuvo a su lado cuando cayó del caballo al escuchar su voz y sus ojos estaban cegados, pero también cuando fue apedreado por causa del nombre de Jesús. Los programas de Dios para nuestra vida son para toda la vida, no apenas para la terrenal, sino desde antes de ser gestados, hasta después de haber abandonado este cuerpo mortal. Dios no tiene prisa, tiene objetivos que serán alcanzados, indudablemente, gracias a su intervención en cada uno de nuestros días. Oremos juntos diciendo: Padre de toda gloria y poder, te alabamos porque tú eres grande y tu visión del panorama es completa. Pese a que no podamos entender con total claridad cómo es que puedes permanecer sin ser afectado por el tiempo, conociendo el pasado, el presente y el futuro, tenemos la certeza de que nos guiarás por la senda que debemos transitar en esta vida temporal. No entendemos mucho cómo funciona el teléfono celular o cómo un artefacto tan grande como un avión se mantiene en el aire o un barco tan grande y pesado flota sobre el mar. Sin embargo, le damos el valor y la utilidad que precisan. Tampoco necesitamos comprenderlo todo para saber que en el transcurso de esta vida y la venidera, tú estás y estarás con nosotros para llevarnos a un buen destino y para ayudarnos a cumplir el programa que trazaste para nuestra vida. Gracias por ocuparte de nuestra apariencia, de nuestra estatura, pero mayormente gracias por usar nuestro carácter, dándole el mayor aprovechamiento en la tarea para la cual fuimos llamados. Tú tomas nuestra vida tal cual es, pero la vas puliendo incansablemente hasta ver aparecer la joya que ya estaba en tu mente al empezar el trabajo. Nosotros hubiéramos querido evitar o suprimir del libreto las etapas más críticas de nuestra vida. Sin embargo, es en esas etapas donde las vendas de nuestros ojos espirituales caen y dan paso a la visión clara de tu presencia. Tú has estado en nuestras noches más oscuras y en los momentos en que hemos renegado de nuestra condición, de nuestra vida, de nuestro entorno y hasta de ti mismo, sin rendirte, sin descartarnos, porque entiendes a plenitud toda nuestra torpeza y debilidad. Gracias infinitas, papá. Gracias porque nunca es demasiado tarde ni demasiado pronto para nada. Todo es preciso y perfecto en tu tiempo y voluntad. Te adoramos y bendecimos tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén.